El Palacio de Bendaña es una antigua casa señorial del siglo XVI. Inicialmente era una casa-torre que tras sucesivas obras ofrece actualmente un sorprendente aspecto. Actualmente se le denomina Vivat y alberga el Museo de Arqueología y el Museo Fournier del naipe. En cuanto a la arquitectura, Vitoria-Gasteiz puede presumir de edificios muy variados, algunos tan sorprendentes como la Casa del Cordón. Es un bello ejemplo de la arquitectura gótica civil. De este enigmático edificio se puede destacar la bóveda estrellada y policromada con la que se cubre la Sala Noble del Torreón, que ha permanecido intacta hasta la actualidad. Fue construida en el siglo XV por el comerciante Juan Sánchez de Bilbao, rodeando la antigua torre de los Gaona del siglo XIII, que permanece en el interior. El Palacio de Montehermoso es otro magnífico ejemplo de edificio renacentista. Fue construido por el señor Ortuño Ibáñez de Aguirre y su esposa doña María Esquivel y Arratia. Antiguamente fue sede episcopal y en la actualidad es un centro cultural de la ciudad. Unido a este edificio se encuentra el acceso subterráneo directo y muy original que accede al antiguo depósito de aguas. Este espacio está destinado a exposiciones temporales. El estilo renacentista también está presente en el Palacio de Villasuso. Fue construido por Martín de Salinas y podríamos destacar su particular planta en forma de U. Esta originalidad se debe a que hubo que adaptarlo a la muralla y a las necesidades defensivas de la ciudad. La entrada principal estaba situada en la parte alta de la colina, dentro de la muralla de la ciudad. Actualmente, una zona del palacio está destinada a oficinas municipales y otra a uso congresual.